Para ampliar un poco más esta cuestión de la identidad de género no binaria, tenemos que reconocer cuáles son las características que nos dotan a nosotras de Ajá. estas identidades binarias. Reconocemos entonces que el género de esta construcción social puede determinar que o caracterizar a una persona como masculina o como femenina. Volvemos al ejemplo que ponemos siempre, ¿no? El color rosa de las nenas, Ujú. el color celeste de los nenes, y todo lo que haya en el medio es Las algo. promociones de Carrefour. Las promociones de Carrefour para las Perdón. cocineras y para los campeones, ¿no? Esas cosas que nos van definiendo como que las mujeres hacen esto y los varones hacen esto, ¿no? Son estos, se expresan de determinada manera, usan determinados colores, se comportan en la sociedad, ¿no? Sabemos que la Ujú. identidad de género constituye todo aquello que somos, que hacemos, que decimos y cómo lo hacemos y lo decimos. Entonces, si una adopta características más masculinas Claro. y es de género, es de sexo femenino, se la termina categorizando como machona, y si uno adopta características femeninas siendo de sexo masculino es un afeminado o un desviado. Sí, o sea que de alguna forma tenés que entrar en la categoría original, en la binaria, digamos, a la Claro. fuerza. De hecho, hace poco me encontré con una persona que me dijo que en su colegio, cuando era niña, que ya pienso que hace 30 años más o menos, le habían dicho, vos tenés que ser tal y tal, tenés que tener tales y tales características porque sos varón. Ujú, Y vos tenés que tener tales y tales características porque sos mujer. ujú. Lo que no se cumple en ese sentido es un degenerado. Si vos te alejás de las características que te impusieron por ser mujer o por ser varón, sos un degenerado. Claro. Así le dijeron a esta persona que en ese momento debe haber tenido 6 o 7 años más o menos. Y cómo eso nos marca para seguir adelante. En este sentido, toda esta categoría y toda este umbral que se reconoce como degenerado en el discurso de esta maestra, es lo que nosotras llamamos géneros no binarios. Ujú. Aquellas identidades que se componen de características masculinas, de femeninas, de características que no pertenecen ni a lo uno ni a lo otro, y así contribuyen a deshacer esta idea de lo masculino y lo femenino. Ujú. ¿Qué es esto de lo masculino y qué es esto de lo femenino? ¿Por qué en algún momento estuvo permitido que las mujeres empezaran a usar pantalones, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser la pollera algo que caracterizaba a la femineidad? Y así empezamos a deconstruir un Claro. montón de características que tienen que ver con las identidades de género. Digo, esta cuestión no es algo natural o algo alejado de la historia de las Claro. civilizaciones. Vos decías recién, por ejemplo, el maquillaje. Ujú. ¿Cuándo podés ser David Bowie y maquillarte y tener, bueno, David Bowie era considerado como un degenerado, ¿no? Claro. Que es también parte de una identificación no binaria. Tenía en sí mismo un montón de características que se asociaban con la femineidad. David Bowie, pienso en Madonna también, que en algunas instancias ella estuvo también rompiendo este binarismo Ujú. de género. Y si tenemos que hablar de diferentes sociedades, hay comunidades en India, en Tailandia, en Hawái, hay incluso en la historia de las comunidades originarias, de los pueblos originarios de acá, de América Latina, personas que representan este tercer género. La, quizás el grupo más reconocido son los Fa'afafine, que es un llamado tercer sexo de Samoa, que tiene diferentes características dentro de la sociedad, que se asocia justamente con roles femeninos y roles masculinos. Es en la actualidad un tercer género reconocido Ujú. en Samoa. Y así también en muchas otras comunidades, como por ejemplo la figura de los Gira o Hijra en India, en alguna parte De de India. India particularmente. Y lo que tenemos que reconocer en este sentido Ujú. en Occidente, podemos decir así, en la modernidad occidental que tanto se
se impuso o se intentó construir este binarismo de género, es que en la actualidad hay cada vez más países y más situaciones en las que se reconoce este tercer género o esta posibilidad de que en nuestros documentos registrales no aparezca el sexo, porque aparte ponen características biológicas en el documento de identidad, que es algo cultural, te ponen sexo, que es lo que tenés biológicamente determinado y lo establecen en el documento. Uh-huh. En este sentido, hay diferentes experiencias, como fue en Canadá, en Alemania, que ya también se reconoce el tercer género o el género o la posibilidad de inscribirse sin género y que la persona cuando crezca en realidad pueda definir si quiere ser varón o ser mujer o ninguno de esas dos posibilidades. Y también creo que hay una experiencia en Nueva Zelanda. Acá en Argentina tenemos que reconocer de que esto es algo que se viene hablando, que de alguna manera se posibilita un poco más la deconstrucción de estos binarismos. Un caso bien interesante que me parece que es necesario nombrar es el de Sasa Testa. Es una persona de género no binario, se reconoce como de género fluido y que fue lamentablemente vapuleada, podría decir, como por su identidad de género en un programa de radio de Guido Casca y Marcela Tauro, no sé si es Marcela Tauro, no recuerdo el apellido de la otra persona, pero bueno, fue desplazada quizás o burlada en su identidad de género. Afortunadamente, ella pudo destacar o rebatir estas informaciones erróneas que se daban en este programa de radio, y no solo eso, sino de que siguió construyendo alrededor de la identidad no binaria, y hoy en día podemos hablar del libro que sacó recientemente, una autobiografía que se llama Soy Sabrina, Soy Santiago, y donde reconoce esta construcción de su identidad de género como un género no binario, ¿no? Uh-huh. Ella se reconoce como es parte Sabrina y parte Santiago, no se caracteriza por ser ni masculino ni femenino, sino está con este género fluido. De la misma manera, le sucedió a 2 personas aquí en Argentina, en Mendoza, cuando el pasado viernes 2 de noviembre se reconoció por primera vez una rectificación de las partidas de nacimiento de 2 personas para que no consignen ningún género. Imagínate vos en tu registro, en tu partida de nacimiento, que en realidad vos te sentís con género no binario, no perteneces a ninguno de los 2 géneros o no te sentís parte de ninguno de los 2 géneros y querés ir más allá, y de repente tu partida de nacimiento dice varón, ¿no? Y vos tenés que dar cuenta de que sos varón, porque evidentemente estos documentos marcan la posibilidad de... se asocia a la ilegalidad en todo caso, inclusive también, ¿no? Porque quizás si ahí dice varón y vos, para el que te mira, para el oficial, por ejemplo, que te mira, no sos claramente varón, puede sospechar de algún delito, por ejemplo, de una aduana. Sí. Tal cual, y lo mismo que quizás sucede en muchos casos uh-huh. Para las personas trans que no hicieron el cambio de documento de identidad, donde también tiene que consignar si son mujeres o varones, ¿no? O sea, la posibilidad de la transgeneridad tiene que marcar, bueno, soy una mujer trans o soy un varón trans. En el caso de las personas no binarias, el tema es que no se reconocen ni como varones ni como mujeres, ¿no? Claro. Que pueden ser agénero, bigénero, género fluido, ¿no? Estas diferentes nominaciones que van adoptando de acuerdo a las autopercepciones, de acuerdo uh-huh. a lo que la sociedad también va diciendo de ellas. Y en este sentido, las personas estas de Mendoza pudieron rectificar sus partidas de nacimiento basándose en el segundo artículo de la Ley de Identidad de Género, donde se expresa que el género es la vivencia interna e individual del género
tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. En este sentido, este segundo artículo puede interpretarse como que no necesariamente tenés que consignar o masculino o femenino, sino de acuerdo a la vivencia interna e individual. Si yo no me siento ni mujer ni varón, evidentemente poner cualquiera de los dos estaría desatendiendo mi propia identidad. Afortunadamente, estas dos personas se encontraron con una justicia, ¿no? Con una corte provincial de derechos humanos, mejor dicho, con la subdirectora de Derechos Humanos, que es Leonora Lam, quien acompañó a estas dos personas en su rectificación de partida de nacimiento, y también con una justicia que dio lugar a esta rectificación. Afortunadamente esto está pasando en nuestro país, como comentábamos recién también sobre el libro de Sasa, sobre las discusiones que se están dando aquí también en Tierra del Fuego por el reconocimiento de que las características masculinas y femeninas no nos tienen que definir, y por eso también les invito a seguir informándonos respecto al tema. Hay bastante para leer, saber de que el género es transformado, es construido y es performado de diferentes maneras, y por ello a lo largo de la historia y a lo largo de nuestras vidas puede ir variando. Así que reconozcamos estas identidades no binarias y pongámosle también el cuerpo a la deconstrucción de género en ese sentido.